Dios los bendiga a todos mis apreciados pastores del distrito número 13. Un cordial saludo también muy especial a nuestro supervisor, el hermano Balbino Vázquez, y a todo su equipo de trabajo en cabeza de los presbíteros y demás líderes de comité distritales. Para mí es un enorme privilegio saludarles en este momento. Me presento. Mi nombre es Jorge Luis Díaz. Yo soy profesional en televisión con énfasis en postproducción audiovisual y con un máster en educación y comunicación. Así que el asunto que nos atañe en este momento es precisamente un taller en formación audiovisual para redes sociales. Para ninguno de nosotros es un secreto que estamos viviendo un momento coyuntural donde todos nos hemos abocado precisamente a las redes sociales para utilizarlas como plataformas de difusión, en nuestro caso, como plataformas de difusión de este maravilloso y poderoso Evangelio del Señor. Así que para mí es una oportunidad maravillosa el poder dirigirme a ustedes en esta capacitación. También me alegra saludar a mis pastores amigos, aquellos que he tenido la bendición de compartir, ya sea que me hayan pastoreado o hayamos trabajado juntos en los comités distritales. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia en diferentes etapas de la producción audiovisual desde el ámbito de las redes sociales. Espero serles de mucha bendición, así que por favor estar muy atentos a cada fase que les voy a socializar a continuación. Dios les bendiga. La trascendencia de las redes sociales. Entrando en materia, debemos definir precisamente qué es una red social. No es otra cosa que plataformas donde comunidades de usuarios se relacionan entre sí, de acuerdo a sus intereses, con el objetivo principal de intercambiar información. Ya teniendo claro esto, debemos hablar del protagonista, y es precisamente el video. El video no es otra cosa que un conjunto de imágenes y de sonidos que contribuyen a un discurso audiovisual. Y es precisamente esta herramienta la más utilizada en redes sociales. La razón es muy sencilla, porque permite alcanzar un mayor grado de atención en el ser humano, despertando emociones y propiciando información fácil de digerir, teniendo en cuenta que el 90% del cerebro humano es visual. Es importante también tener en cuenta un mapa general de la conectividad en Colombia. Esta es una métrica que fue publicada a finales de enero del presente año, del 2020, antes de que sucediera precisamente esto de la cuarentena y el COVID-19. En nuestro país, Colombia, existe un promedio de 50.61 millones de habitantes. De esos 50 millones, el 81% viven en lugares urbanizados, donde se permite precisamente la conectividad. Existen 60.38 millones de dispositivos móviles. En otras palabras, existen más dispositivos móviles de conectividad que habitantes de nuestro país, en un promedio de 119%. Ahora, existen 35 millones de habitantes que tienen conexión a Internet, y esos mismos 35 millones de habitantes son precisamente usuarios activos de las diferentes redes sociales que existen, con una penetración de 69%. Partiendo de esa realidad introductoria, es importante decir que los que mandan la parada o las redes sociales que más sobresalen en cuanto al consumo es precisamente YouTube con un 98% y Facebook con un 95%. Facebook precisamente es una red social de consumo de información más de índole de entretenimiento. Es muy importante entender que cada red social tiene su intención principal y sus tipos de usuarios. El promedio de edad de esta red social es de 39.2 años, donde el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Hay un rango de edades y de porcentaje en cuanto a consumo de esta red social. De 16 a 30 años el consumo es de 28%, de 31 a 45 años el consumo es de 41% y de 46 a 61 años el consumo es de 31%.
es precisamente una plataforma de almacenamiento y divulgación de contenido. Una de sus características principales es precisamente que su contenido se puede divulgar dentro de su propia plataforma, sino que también a través de las diferentes redes sociales existentes. YouTube es considerado como la televisión de la internet, y es precisamente porque tiene una facilidad de contenido de muchas índoles que cumplen con su objetivo, que es entretener. El promedio de edad de los usuarios está en 37.4 años. El 34% de usuarios están en 16 a 30 años, el 40% está en 31 a 45 años y el 26% está de 46 a 65 años. En esta red social sí tenemos una cabida de menores de 16 años, precisamente por el contenido de entretenimiento, que es muy importante. Uso y configuraciones del celular para transmitir. Indudablemente el dispositivo estrella para utilizar o que se está utilizando actualmente en las transmisiones en redes sociales es precisamente el celular. Y el punto número 1 trata sobre eso. Conoce tu celular. Características en particular del modelo, qué aplicaciones tiene, qué capacidad tiene de memoria, qué características cumple su celular. Con eso les estoy diciendo que desde gama baja, gama media hasta gama alta, todos los dispositivos tienen su utilidad en particular. Por supuesto que de gama media en adelante pues van a tener más opciones para que usted hagan sus transmisiones adecuadamente, pero es principalmente la importancia de conocerlo, de saber qué capacidad tiene, si tiene aplicaciones en particular, que se le pueden instalar otras tantas también que son muy importantes, pero hay que conocerlo para optimizar adecuadamente su uso. Usa el modo manual. Lo ideal para las transmisiones, para que tengamos menos percances en una transmisión, es, además de conocerlo, como les acabé de socializar, es importante también, después de conocerlo, activarle lo mayor posible el modo manual. Dentro de eso está el balance a blancos. ¿Qué es el balance a blancos? Es el sistema que me permite adecuar la luz en el cual va a salir el video. Entonces es importante los balances a blanco precisamente para que se adecue a la luz original. También es importante la resolución. La resolución es la que me indica el valor en cuanto a la proporción del video. Existe algo que ustedes han escuchado mucho y es el HD. HD significa High Definition. Desde HD existe Full HD, existe 2K, 4K. La medida del HD es 720 x 1280. Eso estamos hablando en megapíxeles. Es la calidad del video. La del Full HD es 1080 x 1920. La del 2K es 2 veces más. La del 4K es 4 veces más. Es importante entender la resolución porque también de acuerdo a la resolución ustedes van a necesitar capacidad de internet en subida y en bajada para poder hacer las transmisiones. Bloquear el enfoque automático. Este es un punto importante y es que todos los celulares tienen activado en modo automático el enfoque, lo que permite precisamente enfocar los encuadres de acuerdo a las necesidades. Cuando estamos transmitiendo es importante desactivarlo porque si no genera esa sensación de inestabilidad que puede generar dificultades en el video. Entonces es importante desactivarlo. También es importante tener en cuenta la exposición y es precisamente los celulares de gama media en adelante tienen esa opción que es la que permite la entrada de luz adecuadamente, porque cuando está automático el celular busca cómo compensar los lugares donde existe menor proporción de luz. Pero la opción más clara es instalar una aplicación. Existen muchas. La más conocida se llama Open Camera, se instala, es totalmente gratis y el celular queda con aplicaciones con las cuales ustedes pueden modificar a modo manual. La composición. Dentro del discurso audiovisual, mis apreciados pastores, es importante tener en cuenta diferentes conceptos. Dentro de ellos existe algo muy importante que se le llama composición, que no es otra cosa que la organización de los elementos visuales
en el interior del encuadre, o sea, lo que nosotros estamos retratando desde nuestro celular, esa composición, ese componer, ese agrupar, ese ordenar todos los valores visuales es muy importante. En otras palabras, es percibir claramente el conjunto de elementos que construyen el mensaje. Tiene una finalidad expresiva e interpretativa de la información. La ley de los tercios, que consiste en dividir mentalmente la imagen en partes. Se hace una subdivisión de 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales, de manera tal que se divida esa pantalla y esas conexiones, esas líneas que se cruzan, son los puntos fuertes en los cuales nosotros nos vamos a ubicar estratégicamente. A no necesariamente ubicarnos en el centro, en la mitad del medio. Hay que ser estrategas en cuanto a esto de composición. Debemos ubicarnos en lugares estratégicos que nos permitan la visibilidad de elementos de escenografía, en cuanto a composición, que todo sea adecuado a la vista. La simetría se caracteriza principalmente por centralizar la atención al espectador a través de la ubicación del personaje, objetos o acciones partiendo de un eje centralizado. Para las transmisiones no es tan recomendable, pero también hace parte de la composición. Esto de la composición no permite otra cosa que facilitar la comprensión de la información. El encuadre. El encuadre es el que permite darle ubicación a todo aquello que decidamos que salga dentro de nuestra narrativa, partiendo de una elección y de acuerdo a una intención. El encuadre no es otra cosa que lo que vemos nosotros en nuestra pantalla. El plano. Es importante tener presente esto de la composición, de la ley de tercios, de la simetría, del encuadre, que es lo que vemos, y la finalidad es utilizar adecuadamente los planos. No es otra cosa que la distancia entre un objeto o personaje y la cámara, siendo el plano la unidad básica en el lenguaje audiovisual. Partiendo de la necesidad en cuanto a las transmisiones y el video en redes sociales, lo aconsejable es que el plano sea de manera frontal, que puede ser un plano medio o un plano americano o un plano general. La escenografía e iluminación. Dentro de un discurso audiovisual es muy importante estos 2 elementos anteriormente mencionados, porque precisamente mejoran nuestro discurso. Cuando hablamos de escenografía, precisamente hablamos de los elementos decorativos que complementan el discurso visual a nuestras transmisiones y a nuestros videos. Así que la escenografía cumple un papel fundamental dentro de nuestro discurso audiovisual. Importancia del color. El color precisamente cumple un papel fundamental. Existe algo que se le denomina como la psicología del color, y es entender que cada color también tiene una intención en particular. Eso es muy importante dentro de la escenografía que nosotros podamos construir. Por ejemplo, yo les puedo decir que el negro produce sofisticación, prestigio. El gris denomina autoridad, sencillez, respeto. El naranja tiene que ver con innovación, modernidad. El verde con naturaleza, con frescura. El azul con integridad, sinceridad, calma. El rojo con dinamismo, energía. Cada color tiene una intencionalidad, y eso dentro del discurso audiovisual es importante, y dentro de la escenografía por supuesto que es mucho más. Así que hay que prestarle un poquito de más atención a esto en cuanto a la escenografía, partiendo de la intencionalidad del color. Escenografía elemental, precisamente entendiendo que la escenografía son los elementos decorativos que completan el discurso. Entonces, dentro de la escenografía elemental hay muchas cosas importantes que debemos de tener en cuenta. Podemos utilizar la misma pantalla del televisor si así lo tenemos. Escenografía compuesta. La escenografía a nivel gráfico es muy importante también, ya que si de pronto no se cuenta con algunos elementos en el fondo físicos, podemos construir banners que pueden ser de manera diagonal para que precisamente el discurso visual sea un poquito más agradable. Les reitero, no hay que saturar, tener tacto para hacerlo bien. En estas plataformas que estamos utilizando mucho, Zoom,
y demás para la videoconferencia, existen opciones para cromar, o sea, para extraer los fondos. Si se coloca una tela verde se hace el croma, pero lo coloco como un mal ejemplo porque, bueno, no siempre se hace bien. Hay veces la clave de esta técnica que les menciono, la de chroma key, fondo verde, es precisamente la de iluminación adecuada. Y he visto transmisiones donde el pastor se le descompone parte del cuerpo o parte de la cabeza precisamente porque la extracción no es adecuada y por tratar de hacer más, hacen menos. La iluminación también es un elemento fundamental dentro del discurso audiovisual y es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, existen diversos esquemas de luces, esquemas a una luz, a dos luces, a tres luces, con diferentes composiciones que precisamente van a mejorar el discurso. Esquema de iluminación a una sola luz. Se ubica el personaje frente a la cámara, de acuerdo a la composición, y la luz se ubica de manera diagonal en la parte izquierda o derecha, con tal de que le dé iluminación no solamente al personaje, sino al fondo. Esquema de iluminación a dos luces. Se ubica de manera frontal el personaje frente a la cámara y la luz principal se ubica de manera diagonal y la luz secundaria se ubica detrás del personaje orientándose al fondo. Esquema de iluminación a tres luces. Estando ya el personaje ubicado frente a la cámara y detrás del fondo, se ubican dos luces principales, una a la derecha y una a la izquierda, una luz de relleno, la otra es luz principal, y en la parte de atrás se ubica una tercera luz como una luz que genere un contraluz y al mismo tiempo le haga relleno en la parte de atrás del personaje. Recomendaciones al momento de transmitir. Y es que, mis apreciados pastores, hay que tener en cuenta que precisamente esto de la pandemia del COVID-19 nos ha llevado a adaptarnos a este mundo de la virtualidad, a las plataformas multimediales, especialmente a las redes sociales. Yo sé que muchos de ustedes no estaban acostumbrados, tenían un departamento de Decon que muy eficientemente realizaban sus funciones y que por supuesto muchos de ustedes desde hace mucho tiempo han venido transmitiendo los diversos servicios de la semana. Pero una cosa es muy diferente hacerlo ustedes mismos desde sus hogares, porque hay muchos limitantes y pues el número de personas no son las mismas. Partiendo de esta necesidad, mis queridos pastores, entonces vamos a tratar unos puntos a tener en cuenta como recomendaciones fundamentales para la efectividad de una buena transmisión. Número 1. Preparación previa. Dentro del flujo de trabajo de un producto audiovisual hay tres tiempos: preproducción, producción y postproducción. En este caso es muy importante que tengamos en cuenta la preproducción, que no es otra cosa que prepararse previamente para la transmisión. Ahora, no les estoy pidiendo que diligencien un guión, sino que cojan una libreta y anoten el orden del culto, las personas que van a intervenir y precisamente también manejar los tiempos, y eso evitará muchos errores. Número 2. Tiempos de transmisión. Es importante que con el hecho de darle OK en transmitir desde nuestras redes sociales, no empecemos a realizar nuestra intervención. Hay que dejar un espacio, lo más recomendable son 60 segundos con alguna pieza publicitaria o en este caso una canción o un videoclip. Tercer punto, interactuar. Estamos precisamente en las redes sociales donde tienen muchos pros y muchos contras también. Pero es importante la interacción. Les recuerdo que las redes sociales son una comunidad de individuos que tienen un propio interés informativo o de entretenimiento. Pero es importante también generar un espacio de interacción. Dentro de nuestro servicio hay espacios para ofrendar, hay espacios para orar a favor de los necesitados, hay espacio fundamental precisamente para la palabra de Dios, que es muy importante, pero también debemos generar un espacio en intermedio al servicio para interactuar, para saludar a los conectados y al finalizar también. Punto número 4. Mantener la postura. Cuando yo soy el que tengo que intervenir, por supuesto estoy en una postura adecuada, pero suele suceder que si yo voy a predicar y alguien antes hizo la dirección y va a quedar dentro del encuadre, pues toma una pose de comodidad y lo más recomendable es estar con toda la atención porque estamos precisamente saliendo en vivo y en directo
El ejemplo más tangible son los noticieros. Ellos transmiten su información en vivo y en directo y ustedes no los ven, a no ser que sea un error ya fuera de las condiciones, que tomen una postura que no sea la apropiada. Ellos están totalmente activados y muy pendientes porque precisamente estamos en una transmisión en vivo y en directo. Punto número 6, desactivar filtros. Para ninguno de nosotros es un secreto que nuestro dispositivo móvil también puede quedar al alcance de nuestros hijos y demás familiares. De hecho, ellos pueden instalar aplicaciones como Snapchat, que permite precisamente filtros que transforman el rostro, que ponen aplicaciones o rostros de animales y qué sé yo, cosas graciosas. Pero cuando no se tiene mucho cuidado con esto, cuando no se le da una utilidad exclusiva al celular, pues podemos caer en el error y a la hora de transmitir, pues generar dificultades. Imagínese usted en plena transmisión salga con ese filtro, pues la transmisión precisamente se perjudica y también se aprovecha porque están en redes sociales, viralizan esos contenidos y les pueden dañar la imagen no solamente a ustedes como pastores, sino también a la iglesia en general. Evitar interrupciones de toda índole. Esto haciendo referencia a que hemos visto el caso en diferentes transmisiones de servicios que se ha inmiscuido la mascota, que ha pasado alguien en pleno directo, sonidos externos, la bulla de afuera, gritos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de interrupciones porque también pueden generar dificultades dentro de la transmisión. Para eso deben de organizarse adecuadamente un lugar donde previamente todo el mundo esté avisado que vamos a transmitir en vivo y que precisamente evitar este tipo de interrupciones que dañan el discurso audiovisual. Ya para finalizar, mis apreciados pastores, quiero decirles que sí, con la ayuda de Dios vamos a retornar a nuestros lugares habituales donde nos congregamos, la parte física, y vamos a poder disfrutar nuevamente de estar todos juntos y en armonía, adorando y alabando al Señor. Pero también quiero que entiendan que esto de la virtualidad no se va a detener. De hecho, va a seguir en progreso y va a seguir avanzando y evolucionando. Y va a depender mucho de su disposición y mi disposición para adaptarnos a las nuevas tecnologías. El chip ya cambió, pero confiamos en él y sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que mis apreciados pastores, fue una enorme bendición compartir con ustedes y espero que esta capacitación les sea de mucha utilidad. Dios les bendiga.